La Iglesia estadounidense tiene una larga y rica historia de relaciones con Roma, que se remonta al siglo XIX. Estos vínculos históricos se han caracterizado por momentos de profunda comunión, pero también por importantes tensiones. En particular, a lo largo de nuestras vidas, antes de la llegada del Papa Francisco y especialmente durante el pontificado de Juan Pablo II, han circulado rumores de un cisma entre la Iglesia estadounidense y el Vaticano. Estos rumores se basaban en diferencias culturales y teológicas que parecieron ampliarse con el tiempo. Figuras destacadas como los obispos y cardenales estadounidenses de la época, influenciados por las escuelas de pensamiento dominantes en los Estados Unidos, propusieron en ocasiones interpretaciones y prácticas que se desviaban de las directrices romanas, lo que dio lugar a discusiones y especulaciones sobre un posible cisma. Pero ¿por qué surgen estos rumores de cisma? Una razón importante reside en figuras prominentes de la Iglesia estadounidense, como el obispo Robert Wickland y el cardenal Joseph Bernardin. Estos líderes y otros promovieron una visión de la Iglesia avanzando en una dirección progresista, similar a la del teólogo James Martin. Propusieron y defendieron la idea de la ropa sin costuras, un concepto teológico que enfatiza un enfoque holístico e integrado de la moral social, a menudo en desacuerdo con las líneas más tradicionalistas de Roma. Su influencia aceleró la introducción de prácticas y teologías que el Vaticano aún no había aprobado plenamente ni considerado con cautela, alimentando así tensiones y diferencias ideológicas entre la Iglesia en Estados Unidos y el Vaticano. Las tensiones entre la Iglesia estadounidense y el Vaticano se han manifestado en diversas prácticas litúrgicas y teológicas adoptadas en Estados Unidos, a menudo en contradicción con las directivas de Roma. Por ejemplo, la introducción de la comunión en la mano y el uso de niñas como monaguillos fueron prácticas implementadas por muchas diócesis estadounidenses sin la aprobación oficial del Vaticano. Estos cambios, junto con la eliminación gradual del latín en la liturgia de la mayoría de las misas en los Estados Unidos, son ejemplos de cómo las prácticas locales desafiaron a la autoridad central, lo que condujo a una mayor autonomía litúrgica y teológica. Estas decisiones, tomadas independientemente de Roma, reflejan un deseo de adaptar la práctica religiosa a las necesidades y sensibilidades del contexto cultural estadounidense, pero también han alimentado preocupaciones sobre un posible abandono de la unidad con la Iglesia Universal. Se produjo un cambio significativo con la muerte o el retiro de muchos cardenales y obispos prominentes que habían llevado a la Iglesia en una dirección más progresista. Estos líderes fueron reemplazados por figuras más moderadas, lo que llevó a un tipo renovado de relación entre las iglesias estadounidenses y el Vaticano. Este nuevo panorama eclesiástico buscó equilibrar las tradiciones con las necesidades contemporáneas, manteniendo al mismo tiempo un vínculo más estrecho y armonioso con Roma. Aunque la naturaleza de esta relación sigue siendo compleja y multifacética, observamos una tendencia más marcada hacia el diálogo y la colaboración que hacia la división. Esta evolución refleja un intento de adaptarse a las directivas universales de la Iglesia, respetando las particularidades del contexto americano. A pesar de los cambios de liderazgo y una mayor moderación de las posiciones, las tensiones entre la Iglesia estadounidense y el Vaticano no han desaparecido por completo. Por diversas razones, parece que la Iglesia en los Estados Unidos todavía está luchando por encontrar una armonía completa con las directivas de Roma. Esta situación puede considerarse tanto un problema como una ventaja según el punto de vista de cada uno. Por un lado, la autonomía de la Iglesia americana le permite responder más rápida y adecuadamente a las necesidades específicas de sus fieles. Por otro lado, esta misma independencia puede llevar a desacuerdos importantes con el Vaticano, particularmente en temas delicados como la orientación pastoral y teológica.
De hecho, es difícil encontrar un crítico más duro de los obispos americanos que yo, pero reconozco que su resistencia a ciertas iniciativas promovidas por el Papa Francisco no es necesariamente negativa. Sin embargo, está claro que se ha dado una importante advertencia a estas figuras eclesiásticas, una señal de que el diálogo y el respeto de las directrices universales siguen siendo cruciales. Las advertencias a los obispos estadounidenses han sido claras y provienen de altos cargos de la jerarquía de la Iglesia. El cardenal Pierre, nuncio papal en Estados Unidos, ha pedido explícitamente a los obispos que se alineen más estrechamente con las directrices del Vaticano. Esta posición fue reiterada, aunque en términos más suaves, por el cardenal Blaise Cupich de Chicago. A pesar de haber alcanzado la edad de jubilación obligatoria, el Papa Francisco parece haber optado por mantener a Cupich en el poder, enfatizando la importancia de su papel en la promoción de la unidad y la obediencia a las políticas del Vaticano. Estas advertencias no son accidentales, sino que están motivadas por la necesidad de mantener la cohesión dentro de la Iglesia Universal, particularmente a la luz de importantes reuniones sinodales y debates sobre temas delicados como el papel de la mujer en la Iglesia y otras cuestiones teológicas contemporáneas. Recientemente, el debate se ha matizado aún más con la intervención del cardenal Pierre, que, en un artículo publicado en America Magazine, advirtió a la Iglesia americana de la necesidad de colaborar estrechamente con la Iglesia Universal. Esta advertencia adquiere particular importancia en vista de la sesión de octubre del Sínodo, donde todavía se debaten cuestiones delicadas como la ordenación de diaconisas. La importancia de estas advertencias queda subrayada por la reciente experiencia de la Iglesia alemana, que ha actuado más rápidamente de lo que quería el Vaticano en cuestiones similares, provocando tensiones. El cardenal Pierre presenta un mensaje claro. Es esencial que la Iglesia estadounidense se alinee con las directivas del Vaticano para mantener la unidad y coherencia teológica global. Además, esta dinámica no se trata solo de política interna, sino que también toca temas más amplios como el renovado llamado a la sinodalidad, que busca integrar diferentes voces y experiencias dentro de la Iglesia para enriquecer el entendimiento común y fortalecer la misión universal de la Iglesia. Esta llamada tomó la forma de un verdadero ultimátum durante una serie de reuniones y comunicaciones oficiales, subrayando que la autonomía buscada por ciertos sectores de la Iglesia americana no puede prevalecer sobre el objetivo de unidad y de coherencia teológica general. Si la Iglesia estadounidense no se alinea con el Vaticano, el riesgo de cisma se vuelve real, y este no sería un caso aislado. Como una ficha de dominó que cae, otras iglesias podrían seguir el ejemplo estadounidense, como es el caso de Alemania, lo que podría conducir a una fractura irreparable en el tejido religioso mundial. Ahora es el momento de actuar con sabiduría y comprensión para preservar la unidad y la cohesión de la fe. Si te gustó el vídeo, comenta Amén. Que Dios te bendiga.